Entonces la gente que no pueda asistir después pues lo va a poder ver grabado. Y la idea de este taller es ver también, pues, ver desde la psiconumerología, pues ver dónde podemos entender la sombra, ver cuál es la filosofía que tenemos dentro de la numerología, dentro del máster que hacemos, que vamos a empezar en noviembre, creo, sí, en este caso. 4 de noviembre. 4 de noviembre, 2 jueves al mes, y vamos a conocer cuál es el enfoque que hacemos desde la PNE o la psiconumerología emocional, en este caso. Entonces, para mí, este enfoque es un enfoque, bueno, es un enfoque integrador de numerología, por lo tanto es un enfoque no solo de numerología clásica, sino también numerología más vanguardista y también de toda la trayectoria que yo tengo dentro de la terapia. Entonces, eso me ha permitido, por ejemplo, ampliar, buenas tardes, ampliar sobre todo el hecho de entender los números, ¿sí? No entenderlos como números estáticos o números rígidos o números que definen a las personas, sino ver en cada número unas posibles dimensiones, ¿vale? Quiere decir, ver en un número, pues, su luz, su sombra, su oposición, su complementariedad con el mismo, ¿no? Entonces, a veces los números se pueden entender como arquetipos, ¿vale? Los números se pueden entender como matrices. Entonces, siempre se ha dicho que el número es, para mí, el número estaba antes que el verbo. Siempre digo esta frase, ¿no? Es como que la matriz numerológica, la matriz del número dentro del universo, estaba antes de la materia, incluso de la construcción del ser. Por lo tanto, nosotros venimos a la vida no predestinados a algo, sino bajo una, vamos a decir, bajo una influencia de ciertos parámetros, ¿no? Ciertas energías, ¿no? Ciertos potenciales. Entonces, nuestro deber es descubrir esos potenciales, descubrir ese manual con el que venimos a la vida, descubrir, conocernos, entendernos y, sobre todo, trascender esas posibles limitaciones o miedos o heridas que trae cada número. Entonces, desde siempre, digamos que yo cuando empecé a hacer numerología fue como de golpe, wow, esto es lo que yo... Es como si de golpe ya supiera hacerlo, ¿no? Entonces me permitió como de seguir a entender, ver la dinámica que había detrás de cada número, el perfume de cada número, ver la idea, ver la ideología, ver el comportamiento, ver incluso qué herida hay detrás de cada número, ¿no? Qué necesidad inconsciente, qué necesidad consciente detrás de cada número, que en el fondo puede definir o puede darnos instrucciones a nosotros. Entonces nosotros, por eso, a mí no me gusta hacer una numerología adivinatoria, sino me gusta hacer una numerología que transforme, ¿vale? Que dé recursos, que abra caminos, ¿no? A la persona, tanto si lo podemos utilizar en consulta, en terapia individual, como si realmente lo utilizamos para nuestro día a día, para entender, por ejemplo, a esas personas, familiares, pareja, hijos, cualquier persona que está a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver un poquito la presentación. La presentación el taller hoy es una excusa para poder hablar de un poco más de la numerología, ¿no? Entonces, siempre digo que los números nos dan, ¿vale? Mucho más de lo que nos quitan. Quiere decir que un número, el conocerlos, me permite poder bailar, entender cuál es la dinámica, la energía de ese número y cómo yo puedo estar identificado. Y realmente no solo somos un número, somos una constelación de números. Esa constelación de números nos permite ver que yo tengo, por ejemplo, una personalidad interna, pero también tengo una externa. También recibo el don paterno y recibo el don materno. Pero también tengo una infancia. Entonces, todas esas posiciones o aspectos que podemos ver se van a ver reflejados en la carta. Y por lo tanto, yo puedo ver qué es lo que yo puedo transmitir, ¿no? Que puedo entender, qué puedo aportar como tal. Entonces, la idea siempre de la numerología es aportar luz, ¿vale? Aportar tomas de conciencia, a tomar realmente
vida, como ahora, en este caso, que escuchamos a unos niños, ¿vale? Y aportar vida. Entonces, siempre que estamos en contacto con nuestra carta, nuestro manual, nuestro plan, y entendemos esas, vamos a decir, esas guías, empezamos a entender, aceptarnos, ¿no? Empezamos a vivirnos sin tanto estrés, viendo qué es lo que más, qué es lo que vibra o me potencia mi vida, ¿no? Entonces, dentro de esta dinámica, ¿vale? Y dentro del concepto que utilizamos como integrador, ¿no? Yo digo siempre, me gusta, todo sirve, ¿no? Todo está bien. Pero entre todo lo que sirve y todo lo que está bien, hay que ver lo que realmente es terapéutico. Y eso es siempre bajo mi lema, ¿no? Es como vas a buscar lo que es terapéutico para esa persona. Para otra persona a lo mejor no funciona. Puede ir muy bien, pero ese estereotipo, ese significado, esa visión no le sirve. En algunos casos habrán personas que yo puedo hablar de un número, hablar de qué sirve, de qué va ese número, pero muchas personas tienen que conectar con la limitación de ese número para poder transformarla. Y otras personas tendrán que conectar con la herida de ese número, en ese caso, para poder tomar conciencia de lo que traen, en este caso. Entonces, cuando hablamos de numerología, entendemos principalmente que podemos trabajar en diferentes bases, ¿no? La base significa cómo reducimos, a qué reducción, ¿no? Numérica, a qué nivel, vamos a decir, de conciencia, ¿vale? Vamos a entender la numerología. Quiere decir, para mí la base 9, yo soy un amante, digo amado, soy amado y amante de la numerología, en este caso, ¿vale? Y esa base 9 para mí me da mucho juego, mucha capacidad para poder entender. Digamos que la base 9 sería como esa base más psicológica, más que tiene que ver con, que depende de dónde nazco, en qué familia nazco, en qué lugar vivo, de la escuela, del colegio, de mis primeros años de vida. O sea, la base 9 es la construcción de la personalidad. ¿Vale? Y en la construcción de la personalidad desarrollamos un carácter que se educa, que se transforma, que se adapta. Y ahí está la base 9. Quiere decir que la base 9 podemos ver desde la personalidad interna, externa, ver el carácter, pero también todas esas estructuras inconscientes que nos llevan a vivir determinadas cosas en momentos claves de nuestra vida. Podemos decir que es una parte más determinista, ¿vale? Como tal. Y luego tenemos tanto la base 11 como la base 22. Estamos en un camino es un camino evolutivo, un camino espiritual. Estamos sobre todo en la base 22, que sería la base más cabalística, ¿vale? Yo llamo la base cabalística o relacionada con los arcanos del tarot como forma arquetípica, ¿vale? Vale, disculpad porque no he puesto los micrófonos en... No lo puedo poner ahora. Vale, entonces... ahora. Esa sería un poquito la base 22. Nos habla de una evolución, sobre todo a partir de una edad que yo llamo la maduración en numerología. Se dice en numerología que necesitamos 4 ciclos de 9 años para evolucionar, para aprender lo que teníamos que aprender y para poder conseguir esa madurez espiritual o evolutiva. Esos 4 ciclos de 9 años coinciden con los 36 años del ciclo de espíritu. Que, por ejemplo, en este caso, Christian Beyer habla del ciclo de espíritu, que son los 36 años. En numerología siempre se ha hablado de esos 4 ciclos de 9 años, esos 4 pináculos, esos 4 oportunidades de evolución, ¿vale? Que están desde que nacemos, en este caso. Y eso se ve mucho en el módulo de ciclos de vida. Y después está la numerología energética, que esta es la numerología basada en Alice Bailey, ¿vale? Y el cómo circula la energía de los chakras dentro del cuerpo según la energía de nacimiento. Según el país, según tanto el nombre, la fecha de nacimiento, el país, el signo que tienes, ¿vale? Entonces ahí son 4 numerologías que determinan, que nos ayudan a entender
diferentes niveles de la persona. O sea, no hay ninguna mejor que otra. Entonces, ¿qué buscamos, no? Buscamos entender, pues, desde una numerología con un concepto biológico, ¿vale? Que es un concepto de funcionamiento arcaico, de necesidad, ¿no? de existencia, desde lo más básico, vamos a decir, desde la patología, vista como una necesidad de adaptación del ser humano, ¿vale? Por tanto, aquí una numerología basada más en entender, pues, el origen de la enfermedad. Por ejemplo, no es lo mismo, por ejemplo, tener un 2, ¿vale? Bueno, vamos a decir un kármico 2 o un 0 en casilla 2 o un problema con el 2 que nos hablaría más de problemas a lo mejor renales, problemas con los líquidos, problemas con el dinero, problemas con la pertenencia o problemas con el país de origen, ¿no? Pensar que dentro de la biología el riñón tiene ese significado, ¿no? Entonces un 2 es mucho más sensible a expresar patologías a ese nivel. Entonces la numerología, desde una visión biológica, nos habla desde el nivel de la enfermedad, desde el nivel de la solución biológica, desde el nivel del conflicto biológico, como tal. Luego vemos una numerología, o integramos numerología terapéutica. En el fondo lo hacemos todo a la vez, pero si tuviésemos que diferenciar como, incluso podemos dar un taller de cada cosa, ¿eh? Pero numerología terapéutica es la que nos va a permitir, a través de un motivo de consulta, ¿vale? Ya sea una patología, ya sea un problema en la escuela, un problema de pareja, un problema en el trabajo, un problema determinado, ver dónde, en qué casillas, en qué posiciones no hay está la clave o la llave de su enfermedad o de su destino, ¿no? Vamos a decir así. Y eso es importante, ¿no? A mí la que más me gusta, ¿no? Es como decir, bueno, la persona trae a consulta una necesidad y vamos a ver dónde está la llave en su carta, dónde está la clave. A veces solo falta comprender algo para darle la vuelta a toda esa situación. Entonces, la numerología terapéutica es la que aprendemos a entender cuál es la dinámica inconsciente de la persona ante cada una de las situaciones que puede estar viviendo. Por lo tanto, cada lectura es totalmente diferente porque cambia el motivo de consulta. Los números son los números, pero el número me conecta con la parte inconsciente del paciente. Y es a través de la parte inconsciente del paciente que con una palabra, con un significado, podemos tocar la necesidad del paciente, en este caso. Y eso es lo que vemos en numerología terapéutica. Luego, ¿vale? Hay un micro por aquí, por favor. ¿Vale? Luego tenemos la numerología espiritual o psicológica, ¿vale? Psicológica nos hablaría más de entender los comportamientos, las necesidades, entender qué es lo que a mí me apetece, ¿no? O me gusta, cuáles son mis impulsos, cuál es mi personalidad, si soy una persona mucho más introvertida, más extrovertida, si soy más fuego, si soy más agua, si soy más mental, soy más emocional, más empático. Entonces, eso podemos definir como una manera también de entender la dinámica del comportamiento o definir ese carácter o definir esa personalidad de la persona en este caso. Y luego podemos ver también una numerología mucho más espiritual, ver qué es lo que se plantea, qué se nos plantea como impulso del alma, ¿vale? Qué es lo que traemos de otra vida, qué es lo que venimos a transmitir, qué es lo que venimos a compartir, qué es lo que venimos a evolucionar, ¿no? Como alma, en este caso. Y ahí están como esas claves, ¿vale? En diferentes ciclos, en diferentes momentos, que se unen al número del alma. Y ahí vamos a ver pues, cuál es la misión o la tendencia de nuestra misión, en este caso. Y esto es muy importante porque a veces puede ser que encontremos en estos números como números kármicos, ¿no? Claro, como es que quizá en misión de vida tengo un número kármico. Entonces, entender que nosotros hablamos en psiconumerología de 4 niveles de números. Los números básicos, de 0 a 9, que no son tan básicos, pero son, digamos, básicos. Tenemos los números especiales, que son aquellos números básicos, son aquellos números básicos acompañados de un 0. Y luego tenemos los números kármicos, que van desde el 12, 3, el
sí, el 12-3, ¿vale? En este caso, 13-4, 14-5, 16-7, 17-8, 19-1, ¿vale? Y el 26-8. Cada uno de esos son números kármicos, por tanto, es un número 1, que es la identidad del hombre, acompañado de un aspecto de aprendizaje de un número básico, ¿vale? Por tanto, el número kármico no solo es una propuesta de transformación de una parte de identidad del hombre con un arquetipo básico del hombre. Pues siempre va el 1 acompañado del 2, el 1 acompañado del 3, el 1 acompañado del 4, el 1 acompañado del 5, del 6, del 7 y el 8. Y el 9. Y entonces aquí estaría el 26-8 también como número especial, número kármico especial, relacionado también a un nivel más elevado que el 8, que sería el kármico de salud. Entiendo que el 8 es un número que se relaciona con la salud, es el símbolo de Hermes, el caduceo, el Orobus, ¿vale? Y es la búsqueda del equilibrio, de la salud, de la homeostasis, ¿no? Entonces ahí es muy lindo ese número, porque en su dinámica kármica nos pone en contacto con la enfermedad, nos pone en contacto con la evolución, la transformación, en este caso. Yo siempre explico mi caso porque yo en mi profesión tengo un 26-8, ¿vale? Entonces, claro, ese 28 me hace estar siempre en contacto con la enfermedad. No es una enfermedad normal, es una enfermedad que, por un lado, me permite a mí evolucionar en mi camino y a la vez encontrarme cada vez cosas, muchas veces que, incluso a veces que no están reconocidas a nivel médico, ¿no? En este caso. Y, Enfermedades raras. Sí, enfermedades, cosas así. Eso es un kármico de salud. Entonces aquí esto se puede ver tanto en numerología espiritual o energética. Luego existe la numerología energética que hemos visto antes, como ese recorrido, ¿vale? Con qué energía nacemos en cada uno de nuestros chakras, ¿vale? Cada uno de esos 9 chakras que definió Alice Bailey, los 7 principales, más el chakra de tierra y el chakra alta mayor. Esos 9 chakras generan una dinámica interna. Y en nuestro nacimiento traemos esa energía llenando o en vacío o en exceso o en equilibrio sobre los chakras. Y eso viene determinado por la energía, por los números y el momento en el que nacemos. ¿Vale? Perdona, te oí. Sí. Entonces tenemos también la numerología transgeneracional, ¿no? ¿Sí? Desde el legado de nuestros padres, desde esos 3 pilares, el pilar de rigor, la misericordia, que se ven en la Cábala. Desde nuestra fecha de nacimiento estamos en contacto con la memoria, con el mensaje, con la voluntad, ¿vale? Y el deber de transformar algo. Entonces ahí estamos en contacto desde ahí y desde, en este caso, ¿vale? Desde nuestros legados, ¿vale? Lo que se llaman los linajes, de nuestros apellidos, desde nuestras casillas transgeneracionales o posiciones que hay en la carta, podemos estar en contacto con ese legado, con esos mensajes, ¿vale? Y esos mensajes son mensajes subliminales, son mensajes que nos ponen en la obligación inconsciente de seguir un mandato familiar, de seguir una fidelidad familiar invisible, ¿vale? De vivir una historia que no comprendemos, ¿vale? Pero porque el origen no está en nuestra vida, el origen está en otra vida, ¿vale? Antes que nosotros. Y luego está también la visión que también aportamos de la numerología infantil. Es diferente leer una carta a un niño que leer una carta a un adulto. ¿Sí? Pensar que un niño, su córtex prefrontal no está desarrollado. Por lo tanto, su identidad va a estar unida o va a estar, de cierta manera, a disposición al principio de lo que siente mamá. Entonces va a tener su carácter no va a estar educado aún. Entonces ahí se leen otras posiciones para entender ese niño, esa niña, ¿vale? Como tal. Y a partir de aquí podemos ver también pues, otras aplicaciones como numerología perinatal, numerología aplicada al trauma, numerología de pareja o numerología para el día a día, ¿vale? Como tal. Entonces,
¿qué es lo que vemos sobre cada número? Y después nos iremos a la parte de la sombra, ¿no? Entender cada número, ¿vale? Lo que hacemos como principios de la psiconumerología es entender cada número como parte de esos 5 elementos de la medicina ayurvédica, ¿vale? Entender que decir aquí tendríamos el fuego, ¿vale? El aire, el fuego, el agua, la tierra, por lo tanto vamos a tener números en dinámica de fuego, números en dinámica de tierra, números en dinámica de aire y números en dinámica de agua, ¿vale? Entonces esas 4 dinámicas más una quinta dinámica, que es la dinámica, que es el éter, que corresponde a los 5 chakras inferiores, ¿vale? Y en este caso la garganta, por último. Entonces no es lo mismo tener, por ejemplo, un 1, un 5 y un 9, son números impulsivos, de acción, de cambio, de actuar. Entonces ahí es muy diferente a un número de agua, que es, claro, que es el agua, que son las emociones, que es la sensibilidad, esa ternura, el amor. Entonces un número regido por un elemento de fuego, su principio activador es el yo hago. En cambio, un número de agua, su principio transformador es el yo siento. Y un número de tierra, el yo tengo. Y un número de aire, que es mental, ¿vale? Estamos en el yo pienso. ¿Vale? Entonces, bajo esos principios se van a mover los números. Entonces, pueden ser números básicos o principales, como puede ser nuestro camino de vida, nuestra personalidad externa o interna, pero también muchas veces una carta no es estática. Yo puedo tener en mi carta, por ejemplo, en mi casilla de la identidad, del yo, que es una casilla de fuego, de ser visto, de manifestación, de lo que manifestar el ser que soy, puedo tener un número de agua. Entonces, en ese momento, una casilla de fuego se puede apagar con el agua. Entonces, es la interacción dinámica de los números. No solo el número en sí, sino el número en el lugar en el que está puede amplificar o puede apagar una posición. Eso pasa muchas veces como en la casilla 5, ¿no? En numerología a veces, en la inclusión, después os enseño lo que es la inclusión. Pero a veces hay una posición que se llama la casilla de la sexualidad. Entonces, si en esa casilla de sexualidad tengo un número que la sexualidad es fuego, tengo un número de agua, puede apagar o sensibilizar ese aspecto, en este caso. Entonces es muy interesante, ¿no? Ver esa dinámica entre los elementos, ¿vale? Como tal. Luego, lo que os decía antes, ¿no? Esos 3 pilares psicológicos de la cábala, ¿no? Aquí tendríamos, por ejemplo, el pilar de la misericordia, el rigor y el equilibrio, ¿vale? En este caso, que es lo que utilizamos, que podemos entender como el pilar del padre, el pilar de la madre y el pilar del niño, en este caso. Y ahí se entienden 3 dinámicas, ¿vale? Masculina, femenina, o la dinámica del clan, que es masculina, o la dinámica de la familia, que es femenina. Cómo interactúan como 3 ejes en la fecha de nacimiento. Y luego, esos aspectos conscientes e inconscientes. Quiere decir, conscientemente, yo me puedo identificar o reconocer con una parte de mí. Pero dentro de mí quizá me mueve una parte más emocional, quizá me mueve una parte más espiritual, quizá me mueve una parte más sensible. Entonces lo que nosotros hacemos es hacer una carta doble, ¿vale? La carta consciente, que todo el mundo sabe, y la carta inconsciente, que no todo el mundo sabe, porque es inconsciente. Entonces es muy curioso a veces cómo en posiciones de la casilla no se expresa ese número, está bloqueado, ¿vale? Porque a nivel inconsciente tiene una cárcel que no es consciente de la persona. Entonces nosotros decimos que la cárcel en numerología son aquellas posiciones que hay un 4. ¿Vale? A nivel arquetípico, el 4, ¿vale? Es la falta, es el encierro, son las 4 paredes, son los límites del ego. Límites que limitan la identidad. Quiere decir, estamos el yo y alrededor del ego tenemos las 4 paredes de la materia. ¿Vale? Y que ahí está relacionado con 4 heridas básicas que son el rechazo, la vergüenza, la duda, ¿vale? Y Gisela me va a decir la 4ª. ¿Dónde está Gisela por aquí?
Dime, Gisela. La humillación. La humillación. Bien. ¿Sí? Entonces, esas son las 4 que comprimen nuestra identidad. ¿Vale? Por ejemplo, el hecho de buscar el reconocimiento o ver si rechazados van a bloquear esa identidad de quién somos. La duda, ¿vale? La vergüenza, la humillación, todos esos son aspectos que pueden bloquear. Entonces, a veces, uno no quiere, pero no puede. Porque a un nivel consciente quiere, pero a un nivel inconsciente tiene o una prohibición, o tiene una cárcel, o tiene un bloqueo a un nivel. Entonces, luego, dentro de esas dinámicas de los números están las necesidades. Quiere decir, el 1 va a tener la necesidad de ser reconocido, de tener un lugar, de sentirse, de ser el mismo. En cambio, un 2 va a tener la necesidad de ser amado, de ser escuchado, de compartir, de tener pareja, de intimidad. Son necesidades del 2. El 3, la necesidad es una necesidad de ser visto, ser amado, ser reconocido, porque no deja de ser hijo del 1 y el 2. Pero también tiene la necesidad de poder expresar, poder comunicar, poder crear, porque es su naturaleza, es energía expansiva, es energía de renovación el 3, es el arquetipo del niño, en este caso. Eso es importante. Entonces, los números tienen sus necesidades, tienen sus anhelos, ¿sí? El 1 tiene la necesidad de liderar, ¿sí? El 2 tiene el anhelo de la pareja espiritual, ¿sí? El 3 tiene el anhelo de lo artístico, de lo mágico, ¿no? de lo nuevo. Eso es muy energía 3. Y luego cada número tiene sus arquetipos. Yo trabajo mucho principalmente con unos 9 o 10 arquetipos, pero es fácil. El 1 es el arquetipo del rey, por ejemplo, porque el 1 es el 1, que es el que dirige. Entonces, ¿quién dirige tu vida? ¿No? ¿Quién está en tu vida? ¿Sí? Si tu cuerpo fuera, mejor dicho, no es que fuera, tu cuerpo es el templo de tu alma, ¿vale? ¿Dónde está el rey en tu vida? ¿Sí? ¿Quién tiene las llaves de tu reino? Entonces, el 1 tiene que ver con la existencia, tiene que ver con el darte un valor, darte un lugar, ser tú. Entonces, para poder ser tú tienes que gobernar tu mundo interior. Y para gobernar tu mundo interior es el contacto con el arquetipo del rey. Al igual que tenemos el arquetipo de la reina. Igual que tenemos el arquetipo del guerrero, que tiene que ver con el 5. O el mago, que tiene que ver con el 7. O el sabio, que tiene que ver con el 9. Entonces, cada número tiene sus arquetipos. Y eso a veces es interesante. Cuando hay algo que desde lo físico o desde lo mental, emocional, no puedo mover, puedo mover el arquetipo para que mueva ese aspecto de mi carta. ¿Sí? Puedo invitar ese arquetipo a mi vida. Puedo conectar con ese arquetipo en mi vida. Y eso es interesante. Ahí lo vemos en los arquetipos de vida. Y luego cada número, pensar que tiene sus heridas. ¿Vale? Tiene sus flancos débiles. Entonces es muy interesante porque pongo heridas del alma, pero no son heridas del alma. Son heridas del ego. ¿Sí? Entender cómo el alma es algo más puro. Pero nuestro ego, que está en contacto con las memorias de esa alma o de otras encarnaciones, puede vivir o decidir vivir en esta vida o manifestarse en una herida de abandono, una herida de rechazo, una herida de separación. Entonces el 6, por ejemplo, es la herida de la separación. Es la memoria de orfandad, de no tener una familia que me acoja, que me ame, me acepte tal y como soy. Eso es una herida que es el 6. Pero el 7 tiene una herida de la injusticia, porque el 7 es la ley. ¿Sí? Entonces va a estar en contacto con la injusticia, lo que es injusto en mi vida. Entonces cada número tiene sus heridas. Al igual que el 1 tiene herida de rechazo, ¿por qué no? La primera herida que traemos o que podemos estar en contacto, aparte del primer abandono, según Stanislas Grof,
que es el primer abandono, es cuando encarnamos en este mapa perinatal, existe el rechazo o el posible rechazo de nuestro sexo, de nuestra identidad o del momento en el que nacemos. Y ahí vivimos nuestra primera herida de rechazo. ¿Vale? Y después tienes que ir al psicólogo o al psicoterapeuta o al bar también. También funciona a veces. Y luego cada número tiene su ascendente. ¿Vale? Los números tienen ascendente, los números son estáticos, los números no son puros. ¿Vale? Los números van a tener ascendentes y descendentes. ¿Vale? Un ascendente es algo que me dinamiza el número y va a depender del número y a través de la incursión encontrar los ascendentes del número. No va a ser lo mismo un 5 ascendente 2. 5 ascendente 2 significa número de fuego con un ascendente agua. ¿Qué hace el agua? Apaga el fuego. Por ejemplo, si yo tengo un ascendente, tengo un número de tierra, que es 4 o 8, el número de tierra, pero tengo un ascendente fuego, puede ser una estructura, puede ser una seguridad de la tierra con un ascendente fuego que me permite brillar, permite explorar cosas nuevas, iluminar caminos. Entonces, los ascendentes son muy interesantes dentro de la dinámica de los números. Eso es muy interesante. Y los descendentes son como esos lados oscuros donde podemos caer. ¿Vale? Igual que tenemos un ascendente que nos ilumina el camino, una tendencia, el descendente nos aboca a una parte oscura de nuestra alma, o de ese número, mejor dicho. Y bueno, todo esto lo vamos viendo, ¿no? Vamos viendo también, cada número tiene sus reparaciones, qué es lo que viene a transformar, qué es lo que viene a vivir, qué es lo que viene a... Tiene sus patologías, por ejemplo, aquí no están, pero una patología no deja de ser una reparación. ¿Vale? Por ejemplo, el 1 se relaciona con la cabeza, es la cabeza de mando, pero en el cuerpo es la cabeza, es el sistema nervioso central. Por ejemplo, ahí tendríamos los problemas, migrañas, dolores de cabeza, traumatismos, tenemos cosas que tienen que ver con la primera motoneurona, la cabeza. O sea, una esclerosis, una ELA podría estar relacionada con un 1, por ejemplo. Y luego cada número tiene sus profesiones, tiene sus dinámicas, ¿vale? Quiere decir, a veces tenemos intercambios de posiciones entre una y otra, tenemos números que nos pueden hablar de números más... que un número no es solo la posición, sino cómo interacciona con cada una de las posiciones y dependiendo de otros números. Y algo muy bonito es que cada número tiene su lateralidad, o puede tenerla, ¿vale? No hay que coger un saco de información de un número y decirle, mira, esto es el 1. No. Es que una persona puede estar en una dinámica femenina del 1 o una dinámica masculina del 1. Quiere decir, si yo tengo un 1, porque hemos hablado más del 1, en dinámica masculina es el líder, es el déspota, la persona autoritaria, la persona que ambiciosa, la persona que quiere, que consigue, masculina. Es yang en el yang. Uno es yang y es masculino, yang. Pero en cambio, si estoy en la dinámica femenina del 1, es el que tiene un don, es el que tiene una parte artística, es el que tiene algo innato. No tiene que conseguir, ¿vale? Ya lo tiene. Eso es lo que es interesante, ¿no? De esa parte. Entonces, los números, igual que, por ejemplo, a veces podemos pensar, ¿no? Esto es un clásico, ¿vale? Podemos ver, por ejemplo, pensar que el 11-2, ¿no? El 11-2 es un número maestro, que esto no lo explicaba antes, son números dobles. Los dobles son maestros, ¿vale? 11, 22, 33, 44, 55 y... ¿vale? Entonces, a veces un número puede estar, cuando está en masculino, todo el mundo dice, bueno, es que el 11 es el, vamos a decir, es el canal, ¿no? Es la parte, es la conexión, la energía, es el que sabe, el que ya sabe, el que viene a enseñar, viene con una energía de cambio, ¿vale? En este caso. Pero claro, si ese 11, yo he conocido muchos 11 que están en masculino. Entonces, en vez de ser un 11 femenino, es un 11 doble 1. Entonces,
súper ambiciosos, súper territoriales, súper impulsivos, porque tienen esa doble conexión uno y uno. Entonces la lateralidad es importante, ¿vale? Y lo que también es importante es el cómo nos complementamos. Yo puedo tener un número básico, por ejemplo, yo puedo ser un 5, pero yo sé que lo que me complementa a mi 5 es un 4. Yo puedo tener en una posición un 7 y sé lo que me complementa hasta llegar a 9 es un 2. Entonces, a mí me gusta jugar con todas las caras de la moneda. Quiero decir, entender un número no solo tiene, no es una dimensión o dos dimensiones, un número tiene varias dimensiones. El número es lo que es, pero tenemos la otra energía que complementa ese número. Y eso nosotros llamamos el complementario. Entonces, esa energía de complementario es muy útil, incluso muchas veces más útil incluso que el propio número, porque viene a sostener, a aportar y armonizar el propio número. Entonces, es muy interesante ver la complementariedad, ¿no? En este caso, la evolución de cada número. O sea que un número no es, evoluciona según la posición, evoluciona según el recorrido que tiene. No es lo mismo para un 1, quizá para evolucionar puede ser un 9, puede ser un 8, en este caso. Para un 5 evolucionar puede ser un 4, puede ser 5. Entonces la evolución en muchos aspectos se nos da. Y a veces es como la llave, ¿no? Es, vale, yo estoy anclado o encallado en este momento de mi vida con esta parte de mí, pero a lo mejor si yo empiezo a aportar eso que me permite evolucionar, mi número o mi carta empieza a cambiar. Eso es interesante. Y luego existe la sombra, que es lo que vamos a ver hoy, ¿vale? Para que veamos también otro aspecto de los números. Y bueno, y después la circulación de los chakras, que también se define con numerología. ¿Cuánta energía hay? Muchas veces pensar que cuando hay un exceso de energía en un chakra es lo mismo que no tener energía en un chakra. ¿Vale? El exceso de energía de un chakra va a generar más conflictos, más problemas, a veces incluso un vacío. El vacío solo se tiene que llenar. El exceso de nacimiento, yo me acuerdo de una chica que tenía, me acuerdo en el tercer chakra, estaba a tope, a full de energía. O sea, tenía imaginaos en proporción, ¿no? Si nosotros tenemos 10 chakras, tenemos 10, vamos a decir, un 10% para cada chakra. Eso sería equilibrado, ¿no? 10 chakras, un 10% en cada chakra. Tenían un chakra, que era el tercero, tenía un 60%. O sea, si para cada chakra teníamos un 10%, ella tenía un 60% en el tercer chakra. Claro, en Alice Bailey, el tercer chakra tiene que ver con el 33-6, que es sacrificio por los demás. ¿Vale? El mundo antes que yo. Entonces nos pone en una persona al servicio total, al precio de perder su vida. Y eso, claro, venía con esa energía súper descompensada de nacimiento. Súper descompensada. Entonces esto es muy interesante, ¿no? Es ver cómo en esa totalidad del ser, cómo se distribuye energía por cada uno de los centros. Y cómo ese desequilibrio, desde un nivel energético, ya nos habla que en nuestro nacimiento tenemos un plexo, tenemos un chakra, tenemos una glándula y tenemos una dinámica de comportamiento relacionado. Entonces, eso está aquí un poquito, ¿no? Es para que veamos, pues, qué hacemos, ¿vale? Cómo se pueden entender los números, ¿vale? Como tal. Entonces, si alguien, por ejemplo, no sabe cómo calcular, pues os pongo de forma fácil cómo calcular el número del sendero de vida, ¿vale? Quiere decir, en base 9. Lo que hacemos es reducir 9 es 9, porque está por debajo del 9, o igual. 12 lo vamos a reducir a 3. Y 1982 lo vamos a reducir sumando de izquierda a derecha. 1 y 9, 10, 18, 20, nos va a dar un 2. Si sumamos todo esto, tenemos el 9 más el 3 más el 2, que nos dan 14,5. Como es un número kármico, contemplamos, ¿quiere decir un número kármico? Es un número básico más un 1 delante siempre. Si fuese un número maestro, sería un número doble. Y si fuese un número especial, sería un 1 más un número básico primero y más un 0 después.
Esa es la manera de distribuir los números, en este caso. Entonces, eso sería la manera de poder entender, de ver la fecha, el camino de vida. ¿Vale? Vamos a empezar por algo muy sencillo. Entonces, el sendero de vida o camino de vida, yo cambié la palabra camino porque a veces el camino puede ser, como a veces puede ser un camino muy dificultoso o un camino con muchas curvas. Entonces prefiero llamar el sendero de vida como una experiencia, ¿no? De tránsito, ¿vale? Donde no hay que caer en el esfuerzo, en el sacrificio, ¿no? ¿Vale? En todo eso. Bien, entonces vamos a ver un poquito de la sombra. ¿Vamos bien de tiempo? Vale, creo que sí. Menos cuarto. Vale, entonces, ya que habéis aguantado aquí 40 minutos, vamos a ver cómo calcular la sombra, ¿vale? Os explico un poquito y os enseño el... Entonces nosotros tenemos un camino de vida. Camino de vida es lo que normalmente pues, todo el mundo dice soy. ¿Vale? Yo soy un 5, yo soy un 4, yo soy un 3. Yo me identifico con eso, ¿no? Me puedo identificar. Eso como puede ser un resumen. Básicamente porque el sendero de vida se relaciona con la personalidad externa. Y esa personalidad externa es con lo que nos identificamos en el día a día. Desde que somos adolescentes, o un poquito antes incluso, ¿vale? Tenemos esa identificación con nuestro entorno, con nuestro grupo, nuestra familia, con nuestros amigos, en el colegio, en el trabajo. Nos hemos identificado con eso, pero no solo somos ese número. Entonces, el sendero de vida es un número que obtenemos reduciendo día, mes y año en base 9 y sumándolo todo, en este caso. Cuando hablamos de complementario, que eso lo hemos visto en alguna charla más, pero lo recordamos para los que estáis nuevos, el complementario siempre es pensar que los números en base 9 son 9 escalas evolutivas. ¿Vale? Son 9 caminos de conciencia, son 9 escuelas. No es lo mismo el 5, que es una escuela, ¿vale? ¿Sí? No es lo mismo que el 4, que es otra escuela, o que el 7, que es otra escuela. Pero los números son escuelas. Por tanto, cada número va a tener esas materias, esas asignaturas, esos aprendizajes relacionados con su propia escuela. Entonces quiere decir que si yo tengo un número de fuego, en mi escuela van a ser aprendizajes del 5. ¿Sí? Lo que significa, pues, aprender a poner límites, a confiar en uno mismo, a no tener miedo, a aventurarse, a conocerse, al cambio, la innovación, hacer caminos que los demás no recorren, hacer otras cosas diferentes. Eso es mucho de un 5. La innovación, ¿no? El investigador también puede ser 5 y 7, pero puede ser 5, ¿vale? Entonces, bajo esta dinámica, eso sería la escuela. Entonces, el sendero de vida es como una escuela. Nos toca vivir esa escuela. No sabemos si estamos en parvulario, no sabemos si estamos preparando la universidad, no sabemos dónde estamos, ¿vale? En este caso. Pero es una escuela. Yo siempre pongo el ejemplo este de, yo estoy en Barcelona y me quiero ir a Madrid, pero no sé si estoy en Barcelona, estoy en Lérida o estoy en Zaragoza. No lo sé. Entonces, no es lo mismo yo que tengo un camino de vida 5 que otra persona tenga un camino de vida 5. No sé en qué parte de esa escuela está. Eso hay que entenderlo también. Y luego el complementario es lo que nos falta para llegar a esa plenitud del 9. Quiere decir, en la escuela del 5 necesitamos un 4 para llegar al 9, para completar el ciclo de las 9 escuelas. Por lo tanto, es algo muy lógico. El 5, si alguien no lo conoce, necesita mucho 4 para dar estructura, para dar seguridad, para dar raíces, para dar estabilidad, para que ese caballo, ese potro, que es el 5 es el arquetipo del caballo salvaje, ¿no? El 8 es el pura sangre. Pero en cambio el 5 es el arquetipo del potro, el caballo sin domar. Entonces ese 5, o sea, puede pasarse toda la vida como loco. Créeme, porque yo soy un 5, ¿eh? ¿Vale? Pero necesita un poquito de 4. Eso es lo que va a complementar a nuestro camino de vida. Si es un 7, el complementario va a ser un 2. Si es un 8, el complementario va a ser un 1. Si es un 3, el complementario va a ser un 6. Y tiene lógica.
Si es un 9, el complementario es el mismo. El mismo. ¿Vale? Entonces el 9 hay que mirar siempre el evolutivo, que sería el 1. O sea, el 9 por sí mismo no tiene complementario, pero el evolutivo es un 1. Que al final es dejar de estar volcado por los demás, ¿vale? En una entrega, en un servicio, en una, ¿vale? Búsqueda de reflexión, sino bajar a encontrar quién es, quién soy. Porque el 1 es el quién soy, en este caso. Entonces, el complementario es lo que nos va a dar solidez, nos va a cuidar, curar, ¿no? Es muy bonito en este caso. Eso nos permite, por ejemplo, un 7, que es un número mental, ¿vale? Que es reflexivo, pues con el 2 que se complementa, que puede ser con la pareja, o el 2 a nivel con un poquito más de agua, con un poquito más de emoción, con un poquito más de sensibilidad, el 7 se va equilibrando. Ya no es un 7 rígido, ¿sí? No es el 7 ya no es el samurái. El 7 es el samurái, ¿no? Es orden, disciplina y temple, ¿no? Por ejemplo. Entonces, el 2 da el poder fluir a un 7. Pero pasaría al revés. Un 1, que es el yo, necesita un 8. Porque el 8 es el creérselo. Es el poder, son los recursos, es la expansión desde la materialización, no quedarte solo en el impulso del 1. Entonces, eso es muy interesante en los complementarios. Luego existe la sombra, ¿vale? La sombra es lo que no se ve, ¿vale? La sombra lo que hacemos es restar el camino de vida del complementario. De ahí vemos lo que no se reconoce, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de un 5, pues 5 menos el complementario, tendríamos el número de la sombra, ¿vale? Quiere decir que en el problema del 5 está la identidad, el quién soy, el darse valor, darse un lugar, ¿vale? Por ejemplo. Si tuviésemos un 7 aquí, el complementario sería un 2 y en la sombra tendría el 5. El 5 es lo que a veces no reconocemos, pero también a veces lo que rechazamos y no queremos. Entonces, la sombra se puede expresar de muchas maneras, ¿vale? Entonces eso es interesante, ¿no? Es ver, solo simplemente con un número, ya no estamos en una dimensión, ya estamos en 3 dimensiones, o 4, ¿vale? Porque hay más fórmulas. Pero ya me da de una manera muy sutil, de una manera muy, muy comprensible. Claro, imaginaos si yo tengo un camino de vida 6, ¿no? El complementario va a ser un 3, ¿sí? Quiere decir, el 6, que es la familia, ¿vale? En principio, el 6 que es el amor, el 6 que es el grupo, el 6 que es aprender a vivir bien la vida, ¿no? En este caso. Tiene el 3 como complementario, que es esa carencia que a lo mejor vivió en la familia, conectar con el impulso, la innovación del niño, de la niña. ¿Qué pasa? Este es un caso un poquito especial, porque la sombra sigue siendo un 3. 6 menos 3 es un 3. Por lo tanto, muchas veces la sombra de un 6 es la carencia afectiva del niño o la niña interior. Por eso muchas veces el 6, todos, pero el 6 tiene esa memoria de orfandad, de no haber tenido en esta vida una familia, porque en otra vida a lo mejor no pudo tenerla, o porque en el transgeneracional hay una memoria de alguien que fue, bueno, que perdió a sus padres muy joven y acabó en un orfanato, por ejemplo, o fue acogido por otra familia. Entonces, eso es lo que nos da la memoria del 6 en contacto con una sombra 3. Entonces, el 3 es lo que no se dice, lo que no se expresa, lo que no, la vergüenza. Entonces, el número de la sombra es muy interesante cuando vemos en psiconumerología qué herida está en la sombra, ¿vale? Qué matiz, ¿no? Es bueno, muy interesante. Pero en realidad todos los números, si fuese el 1, el complementario sería el 8, la sombra sería un 7, por ejemplo. ¿Vale? Demasiada guerra, demasiado combatiente, ¿no? Digamos, el 7 es la parte, es la calma, es el mundo interior, es la tranquilidad, ¿vale? En este caso. Si fuese un 2, pues el 2, el complementario sería un 6,
y la sombra sería un 4. Esto es muy interesante porque el 2 es, en psicología sería como el apego seguro, ¿no? Con la madre, ¿no? Con el vínculo. Pero ese apego seguro se puede romper y ser totalmente desorganizado. Porque el 2 necesita la familia. No, el 2 en este caso, he dicho el 3, ¿no? ¿Y ahora? No, el 2 sería, perdón, el 2 sería, el complementario sería el 7. El 7. Ahora me he ido. El 5. Vale, entonces sería el 5, ese sería un pequeño fallo, ¿vale? Pero la dependencia en este caso. Quiere decir, yo tengo un 2, el complementario sería un 7, ¿vale? Quiere decir, poder darme aquello que no me dieron, o poder buscar ese equilibrio, ¿vale? O buscar esa manera de no ser tan emocional, ¿vale? Sino realmente, pues, eso es muy interesante porque es la manera de que cómo yo me cuento las cosas. A veces lo emocional es emocional, pero si yo me cuento las cosas de forma diferente, y es una capacidad que tiene el cerebro de hacerlo, cambia la narrativa y el hecho. Sí, es muy diferente pensar o decir, es que mi madre no me abandonó, o mi madre no estuvo por mí, a decir que mi madre no estaba disponible. ¿Sí? Y que yo vine a ser yo, pero como mi madre no estaba disponible, eso me ha hecho ser más fuerte y crecer y acabar encontrándome. Cuando yo cambio la narrativa, cambio la historia. Y eso es una cualidad que tiene el cerebro o el ser humano. Por eso siempre se invita muchas veces a volver a explicar o narrar la historia desde un lugar. ¿Vale? Parte del psicoanálisis también. ¿Vale? Entonces, bueno, pensar eso, ¿no? Entonces, si yo tengo un camino de vida 4, el complementario va a ser un 5. ¿Sí? El 4 es la rigidez, la estática, la persona que no quiere cambiar, no evolucionar, ¿vale? Es el paleolítico el 4, con cariño. Yo le llamo es la gran novela familiar. ¿Sí? Es lo que es la tradición, lo que siempre se hizo. En cambio, lo que aporta el 5 hacia el 4 es un poquito de chispa, un poquito de cambio. Yo pensaba que el 4 y el 5 no les gusta mucho. ¿Vale? ¿Y cuál sería la sombra? Sería la misma. En este caso, 4 menos 5, 5 menos 4, en valor absoluto sería un 1. Y el 6, pues el 6 sería como camino de vida, complementario 3, ¿vale? En este caso, la sombra un 3. ¿Vale? Sería la misma dinámica. Y después ya se repetiría, ¿vale? En este caso. Entonces, es muy interesante la sombra para ver qué aspectos son los no reconocidos, ¿vale? ¿Qué es lo que a lo mejor nos cuesta? No sé si alguien tiene una pregunta o algo de todo esto. Yo tengo una pregunta. Dime. ¿Me oyes? Sí. Vale. Es que has explicado el 8, el 1 con el 8 que da ahí el 7 en sombra, pero si eres 8 con complementario 1, es el 7 en la sombra y es exactamente lo mismo. Vamos a leerlo, ¿vale? Imagínate, vamos a leerlo sin... Supongo que estás hablando de ti, ¿no? O de una amiga. 8, sí, de una amiga. Una amiga. De una amiga Vale, mía. no pasa De nada, mí. mía tuya. ¿De acuerdo? Entonces, ¿el 8 qué es? El 8 tiene 3 niveles. Un nivel material, un nivel emocional y un nivel espiritual. ¿Vale? El nivel material del 8 es la capacidad de crear, de materializar. Es el dinero, es la tierra, es la patria. ¿Vale? Son temas relacionados con el territorio profesional y territorio sexual y emocional. ¿Vale? Eso sería un nivel básico. Ahora, ese 8, a un nivel emocional, el 8 tiene una cruz, ¿vale? En su forma. El 8 tiene una cruz en su dinámica interior. Los números que tienen cruz tienen como una trascendencia, ¿no? Algo que trascender, más allá de lo que el propio número tiene. Entonces, el 8 es el símbolo del Orobus, es el símbolo de la circulación. Y es lo mismo que hay en el corazón con la circulación periférica y la circulación pulmonar. Quiere decir, el 8 es el corazón. ¿Por qué es interesante esto? ¿De qué nos habla? De que en tu dinámica de poder tomar tu lugar en el mundo, tu poder, tu capacidad, quién eres, necesitas encontrarte a ti.
salir de lo que tú has vivido de tu familia, porque el 8 es la sangre. El 8 es el símbolo de la sangre. Y el sangre es el símbolo de la familia. El vínculo, el linaje familiar. Entonces, un 8 tiene que salir de su mirada hacia la familia para mirar el valor que realmente tiene, no el que le hicieron creer. Entonces, ¿cuál es el complementario? Te dice, el complementario es que tú pienses más en ti, que tú seas mucho más. Uno. Uno. ¿Sí? Punto. Ahora, en la sombra, ¿vale? Están las creencias, ¿vale? Que heredaste. Está el sentimiento de soledad. Está el que muchas veces, el 7 es el intelecto. Entonces, tú tienes en la sombra la incapacidad, digo, tienes, puedes decir, o no, tienes un sentimiento de incapacidad, de desvalorización mental, por lo que te han hecho creer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, salir de esa nebulosa, ¿vale? Que es la sombra, de ese Neptuno. ¿Vale? Aquí tengo que quitar el velo para reconocerme. Entonces, Vale. ¿qué hay en la sombra? El no confiar realmente en lo que sabes o lo que tienes. Desde tu intelecto. Vale. Pero desde tu cuerpo lo tienes. Entonces, eso es como el autosabotaje. Entonces, te tienes que basar en el 1. Muy bien. Ahora lo he entendido. Es que antes al revés no lo había entendido. Bueno, Ahora sí. Cuando uno no entiende algo, no es que no lo entienda, es que va con él, con ella. Entonces está muy bien. Vale, muchas gracias. Dime, a ti, papá. Dime, José Manuel. Una pregunta. A mí me da 6 y 4. El día y mes de nacimiento, año 4. Día 6, 4. Sería 9, ¿no? Dime tu fecha de nacimiento. 7 del 8 del 1957. Vale, 7 y 8, 15, es un 6. Y 1958, ¿no? 57. Vale. 22, 4 y hemos dicho que era un 6 antes. 6 y 4 es un 10-1, ¿no? Vale, es un 10-1. 10-1, no es 9 entonces. Yo creo, si he escuchado bien, 7 y 5. 1957. Vale, entonces está 1950 es un 22, 4 es un 4 y día y mes, otra vez, por favor. 7 del 8. Es un 15 que es un 6. Sí. 4 es un 10-1. ¿Sí? 10-1. Entonces, claro, 10-1 significa un 1 en el momento. Tú tienes un camino, un sendero de vida 1. No sabemos en qué kilómetro estás o en qué año de esa escuela. Ahora, el complementario es un 8. O sea, es reconocer tus recursos, tus capacidades, tu trascender, poder tener tu propia casa, hogar, profesión, darte el valor que tienes. Voy a decir algo. Acertado, que tú ya lo sabes. Sí, pero me olvido. Yo soy un poquito Dori, me acuerdo Sí, de... pero bueno, lo hemos hablado alguna vez y corresponde. Sí, entonces aquí voy a decir una Adoración. cosa que te motive, ¿no? Es como conectar con el semental que hay en ti. Gracias. Muy bien. Entonces, en la sombra, él tiene el 7. Es lo mismo que Pepa, pero al revés. ¿Sí? Entonces, en este caso tiene el 7. Está la parte mental, la parte de creencia, la parte de desvalorización, de no confiar en él o ella. Profe, y en el caso de 9, como dijiste que 9 era el 9 con sí mismo, ¿cuál sería la sombra? ¿Igual 1 también? La sombra. Para mí la sombra, en este caso, tenemos que cambiar el complementario por el evolutivo. Por lo tanto, el evolutivo es un 1, la sombra sería un 8. ¿Vale? En este caso. Muy bien, Minerva. Bueno, mi pregunta era, pero iba por ahí igualmente. ¿El 8 como sombra qué significa? ¿Cómo lo aplicas? El 8 como sombra, claro, tiene... La sombra puede ser... claro, el 8... Espera, que hay un micrófono. Ahora, ya está. Un micrófono. Ahora, el 8 como sombra es el rechazo es la memoria del poder, del mal poder. Quiere decir, puede ser que
haya un rechazo a la potencia, ¿vale? A la energía del hombre, a la fuerza, ¿vale? A no tomar eso en tu vida. Eso se puede traducir también en que a la sexualidad, porque es el territorio sexual. Y una dinámica inconsciente de la sexualidad es el dinero. Entonces yo puedo tener problemas de dinero y en verdad tengo problemas con la sexualidad. ¿Vale? No quiere decir que no tenga sexo, quiere decir que hay algo en mi familia que rechaza el dinero como que rechazó el sexo. Porque a lo mejor hubo una mujer o alguien que cambió dinero por sexo. Es una memoria de prostitución. Pero sin ser prostituta. Significa que la memoria del árbol es alguien que cambia casa por algo. Eso es una memoria de dinero. Entonces, cuando tenemos un 8 en la sombra, son temas de dinero, temas de herencias, temas con la familia, son temas de sexualidad, ¿vale? También, ¿sí? Es inconsciente, ¿vale? El no tener tu propia casa, el no acabar de encontrar tu propio país, ¿vale? Por ejemplo, un clásico, ¿no? ¿A quién le gustaba mucho jugar al Risk? O al Monopoly, pequeña. Muy bien. Esos son juegos de 8. ¿Sí? El 8 necesita conquistar su territorio, defender su territorio. Su opinión. A veces un territorio es una opinión. ¿Sí? Una manera de ver las cosas en una relación también es un territorio. Entonces, a ver, el 8 necesita defender eso. Entonces, en la sombra hay como quizá la memoria de que yo no he podido tener lo mío. O no he podido conquistar lo mío. Pero si vamos a un nivel biológico, el 8 es el león y su territorio. ¿Y cuál es el león? ¿Cuál es el territorio del león? El que construye con la leona junto a sus cachorros. Ese es el territorio. Entonces un 8 siempre digo que tiene 3 niveles de conflictos. Sexo, dinero y Territorio. Un 8 sin dinero, sin sexo, sin territorio, es un 8 donde hay un trabajo, hay una memoria o algo que no es normal. ¿Sí? Porque pues yo conozco 8 que lo tienen de los 3 van a full. Van a tope de dinero, van a tope de... Tienen casas, pisos, tienen de todo. Pero en cambio hay 8 que no pueden expresar esa energía. Ok, entonces si es tu sombra es que es, digamos, el reto, lo que no estás pudiendo expresar o donde tendrías que trabajarlo, ¿no? Exacto. Y el complementario en este caso, que es un 1, es lo que te ayuda. La manera de trabajarlo es como el quién soy yo y no estar tanto por los demás como por ti. Exacto. Apostar por ti. Sí, porque el 9 lo encuentro yo complejo. Al ser como en el camino ese, pues... Sí, pues, el 9 es el 9 que nos pinta en numerología, para mí no es el 9. Es un 9 de película, 9 de Disney. El amor, la compasión, la entrega, el servicio, el grupo. Eso es el 9 de Disney. ¿Sí? Para mí el 9, cuando está en negativo, es un 6 invertido. Por lo tanto, es la carencia, la falta de amor, la falta de grupo, la falta de familia, el no poder conectar con su corazón, porque es un 6 en negativo. Entonces, los números tienen todas esas dinámicas. ¿Vale? No sé si te he contestado. Sí, gracias. Muy bien, entonces, bueno, queríamos compartir esto con vosotras, ¿vale? Sí, Josep, Gisela, ¿has aprendido algo nuevo? Sí, esto no lo explico, bueno, son cositas que son interesantes de una manera muy sencilla, ¿vale? Y que al final de la numerología, desde lo sencillo, ya funciona. ¿Sí? Ya toca, ¿no? Porque lo que hacemos es poner en palabras el mensaje del inconsciente de la persona. Entonces es interesante, ¿no? Cómo tocar eso. Y ver todas esas dinámicas y posibilidades. Aquí dicen por el chat, ¿vale? Y un 11. Un 11 sería un 11-2. ¿Vale? El 11, los números maestros, como todos los números, maestros kármicos, tienen 2 escuelas. Tienen la escuela y el máster. La escuela es el número reducido, 2. Y el máster es el 11, o el 20, o el 13. ¿Vale? Entonces, un 2
no deja de ser la escuela de la madre, ¿sí? O de ser madre, o de vivir la maternidad, o vivir la pareja, vivir el amor, la escuela del amor, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, pensar que el 2 está relacionado con el rayo del amor, de la sabiduría, el rayo de la compasión. Cuando entendemos los rayos, ¿vale? Con los que estamos, no los chakras, sino que hay 3 rayos básicos, que es el rayo de la voluntad y el poder, el rayo del amor, sabiduría y el rayo de la inteligencia activa. Entonces, esos rayos están relacionados con los números. Entonces, el 2 está relacionado con el amor. ¿Sí? Por eso es la pareja, por eso es la intimidad, por eso es la sensibilidad, la ternura. Es el 2, que todos queremos también. Muy bien, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, pero básico, el sendero de vida, ¿vale? Y el complementario es lo que falta para llegar a 9, la sombra es lo que extraemos, es el zumo naranja, ¿vale? Bueno, zumo naranja no, sí, zumo naranja, o la cáscara, como queráis verlo, de esos dos cálculos, ¿vale? El sendero de vida. Vale, el sendero de vida reduces el día. Vale, en tu caso es 2, 9. Vale, tú tienes muy fácil. 2, 9, 19, 1, que son 1. Vale, espera, se me ha ido. 2, 9, 11, 12, 12, 3. Tú tienes un 12, 3. ¿Vale? Quiere decir que el 20 sería un 2. Pasa que es un especial ya, ¿eh? El 9 es un 9 y eso es un 19, 1, que es un 19, 1, que es un 1. ¿Vale? Entonces, si yo sumo, en este caso sería un 12, 3. Vale, esto es el chat. ¿Vale? Por tanto, en este caso es energía 3, energía del niño, pero el 12, 3 es el karma infantil. Es el karma de Peter Pan. ¿Vale? Entonces, a un nivel limitante, yo puedo tener el 3 como la parte expansiva, creativa, comunicadora, ¿vale? En conexión con los demás, pero puedo tener ese 12-3 que no me permite conectar. Entonces, si tienes un 12-3, el 3, el complementario es un 6 y la sombra un 3. Aquí la sombra no lo calculamos con especiales. Lo calcularíamos con números básicos. ¿Vale? ¿Sí? Bien, pues espero que os sirva, ¿vale? Para entender un poquito, pues, qué nos aporta, ¿no? Esos cálculos. Pero al final es una herramienta, ¿no? Es como decir, yo a veces digo 5, ¿vale? ¿Qué me falta? El 4. Entonces me pongo un 4 un poquito y mi 5 se siente mejor. Tengo un 8, pues me pongo un poquito en el 1 y mi 8 se siente mejor. ¿Vale? Entonces el complementario para mí es un cálculo muy bonito y la sombra me permite, vamos a decir así, contemplar con amor y compasión lo que aún me falta por integrar. Sí, en este caso. Sí, es como, podemos decir, ¿cuál es la escuela que aún tengo que transitar? Ese va a ser el número de la sombra. ¿Cuál es la escuela donde tengo aún que aprender de mí? Que va a ser siempre así, pero diferentes niveles de esa escuela. Entonces, si os tengo que quedar con algo hoy, es que los números son escuelas. Y tenemos que ver qué nos va a aportar ese nuevo día, ¿no? Esa nueva escuela, nuestra vida. Y puedo cambiar de escuela, puedo dedicarme a la escuela de aprender algo más, pero siempre voy a volver a mi escuela. Sería como el complementario, ¿no? Tengo mi camino de vida, utilizo el complementario y vuelvo. Aprendo un poquito de la sombra y vuelvo, ¿no? Eso sería el trabajo principal. Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Muchas gracias los demás, ¿de acuerdo? Este vídeo lo voy a colgar, ¿vale? Para que lo tengáis también, lo podéis ver, no importa, ¿de acuerdo? Así que pienso que es también necesario. Y son cálculos que, bueno, son cálculos que Gisela se los inventó. No, son cálculos que realmente pues
Sobre todo en consulta he ido viendo que funciona muy bien y que tiene una lógica aplastante. ¿Vale? Entonces yo recomiendo utilizar esa lógica desde lo simple. Si lo simple funciona, 2 veces bueno. ¿Vale? Pues nada, besitos. Nos vemos prontito y hasta la próxima.